Empezamos un bloque que vamos a dedicar a la creación y personalización de entornos y paisajes. Cómo crear entornos abiertos y veremos cómo utilizar los denominados mapas de alturas, así como las herramientas para poder personalizarlos, creando valles, montañas, colinas, etc. Para empezar vamos a crear un nuevo proyecto Blueprint tercera persona con contenido de inicio. Y antes de nada vemos cómo utilizar los excelentes trabajos de otros que tenemos a nuestra entera disposición sin restricciones. Vamos a la Market Store y dentro de Bazar, Free, colección gratuita permanente, y buscamos Landscape Backgrounds. Pulsamos en añadir al proyecto y lo añadimos al proyecto que acabamos de crear, que llamé mi paisaje, añadir al proyecto, y esperamos que se lleve a cabo. Una vez añadido, ya tendremos dentro de nuestro proyecto una nueva carpeta, Photo R Backgrounds, con varias subcarpetas, entre ellas Maps, y aquí tenemos los mapas ya creados. Simplemente pulsamos sobre uno, ejecutar, y aquí tenemos ya este paisaje que podemos editar, reutilizar del modo que queramos. Pero vamos a configurarnos a modo Dios y crear nuestro propio mundo partiendo de la nada, de las tinieblas bíblicas. Vamos a crear nuestro propio paisaje desde cero. Empezaremos creando un nuevo nivel y luego crearemos un paisaje dentro de ese nivel creado desde cero. Y trabajaremos en él con el editor de paisajes de Unreal Engine 4. Así que sitúate dentro de la carpeta donde quieras guardarlo. Yo voy a hacerlo dentro de la carpeta Maps y Add New Level, le damos un nombre y ahora al hacer doble clic aquí tenemos las tinieblas, la nada, porque de momento, como vemos, solo tenemos oscuridad. Es un nivel completamente vacío, no contiene nada. Así que vamos a añadirle un par de cosas. Lo primero, una esfera celeste. Vamos a escribir en la búsqueda Sky y ya vemos aquí BP Sky Sphere. Vamos a arrastrar y soltar. Se trata básicamente de una esfera celeste con una textura de nubes y un par de configuraciones. Observa cómo aquí dentro de Default podemos ver Directional Light. De momento aparece no, pero vamos a añadirle una luz, Directional Light. Situarla y ahora aquí volvemos a pulsar sobre la esfera celeste y aquí en dirección de la luz vamos a buscar esta luz direccional que acabamos de añadir y ahora sí ya tenemos creados los cielos. Pero ahora lo que nos falta es añadir el paisaje. Para hacerlo tenemos que utilizar el modo Landscape, el modo paisaje que aparece aquí en la barra horizontal, el tercero de los iconos, Landscape. Pulsa sobre él y aquí tenemos la base para nuestro paisaje. Dentro del modo paisaje tenemos distintas herramientas para su configuración. Podemos crear uno nuevo o podemos importarlo desde un archivo. Vamos a crearlo desde cero. Como vemos aquí podemos indicarle unos materiales que ya se le aplicarán al crearlo, pero de momento vamos a dejarlo en none. Podemos indicar para empezar la localización del paisaje. Vamos a poner en Z menos 150 o menos 200, lo que nos permite trabajar más cómodos. Recuerda, si estás empezando a trabajar con estas herramientas, utiliza los tutoriales interactivos. Aquí, por ejemplo, de Landscape Overview, te puede servir también para recordar cuando tengas alguna duda. Como puedes ver, dentro del modo Landscape tenemos tres iconos: administrar, esculpir y pintar. Al no haber creado aún un paisaje, solo tenemos activo administrar, que es donde podemos crear y ajustar el paisaje y sus componentes. En el tamaño de la sección, cuanto más pequeñas sean, se cargarán más rápidamente, pero serán muchos más componentes los que tengamos que utilizar. Como ves, aparece 63 por 63 quads. Podemos reducirlo un poco, pero recuerda que esto significa que va a necesitar más uso de la CPU. Vamos a poner, por ejemplo, 31 por 31. El número de secciones por componente puede ser 1 por 1 o 2 por 2, lo que significaría que cada componente se renderizaría en 4 partes diferentes al mismo tiempo. De nuevo, con un fuerte impacto en la CPU, vamos a dejar 1 por 1. El número de componentes puede ir desde 8 por 8 a 32 por 32, que es el valor máximo. Cada componente tiene un costo de CPU asociado. Vamos a dejarlo, por tanto, también en 8 por 8. Y la resolución general nos permite
Configura el número de vértices que usará el paisaje. Esto sobre todo es importante si importamos un mapa de altura, lo veremos en su momento, para que se adapte al que hayamos importado. Si pulsamos en Fill World, expande el paisaje para ocupar la totalidad del mundo. De momento no vamos a hacerlo. Vamos a cerrar el tutorial y con esta configuración puedes probar con otras. Pulsamos en Create y aquí podemos ver nuestro mundo, el paisaje creado. Vamos a volver un momento al modo Place, el primero, y vamos a colocar un Player Start dentro de nuestro nivel, con lo que ahora si pulsamos en Play podemos movernos por nuestro mundo. Así que ya tenemos un jugador y nuestro paisaje, que de momento es totalmente plano y no hay nada en cuanto a la elevación de este paisaje que ya podemos explorar. Así que ahora para trabajar con el paisaje volvemos a pulsar sobre Landscape y observa cómo ahora los otros dos iconos que aparecen dentro de Landscape, Sculpt y Paint, ya están activos. Vamos a trabajar ahora con el Sculpt Mode, que nos permite esculpir, dar forma a nuestro paisaje. Dentro del editor del paisaje tenemos Tool, Brush y Follow, cada uno de ellos con otras opciones. Si pulsamos, aquí podemos ver las distintas opciones, herramientas que nos permiten ir dándole forma al paisaje. Sculpt será la que más utilicemos, pero también Smooth para suavizar, Flatten para alisar superficies, distintos tipos de erosión. Puedes de nuevo utilizar el tutorial interactivo para ver las principales partes y profundizar en su función. Porque para empezar la clave está en el uso de la herramienta Sculpt. Al tenerla activa verás esta especie de pincel que podemos personalizar aquí en Brush Settings, pero de momento lo dejamos con los valores predeterminados y solo debemos recordar dos acciones. Botón izquierdo para crear una elevación y mayúscula más botón izquierdo para crear una depresión. Solo con esto podemos empezar a crear paisajes mucho más cercanos a la realidad. Vamos a alejarnos bastante y pulsando botón izquierdo observa cómo crea elevaciones. Y con mayúscula más botón izquierdo crea depresiones. Podemos dar relieve de modo muy rápido. A todo un paisaje. Cuanto más tiempo dejemos pulsado botón izquierdo o mayúscula más botón izquierdo, más altura o más depresión creará. De momento solo es una prueba de concepto, pero observa lo sencillo que es, solo con una de las herramientas, crear relieve. Podemos en cualquier momento ir viendo los resultados. Comprueba que el lugar donde se va a iniciar el jugador esté visible y pulsamos en Play y podemos mover al personaje por el relieve que estamos creando. Puedes probar a hacer cambios con algunas de las otras herramientas, por ejemplo la de erosión o erosión hídrica, y una vez que estés conforme con lo que tienes, puedes exportar el Map. Aquí lo tienes, pulsa con el botón derecho, exportar a archivo y te lo guardará con un formato PNG que podrás reutilizar posteriormente siempre que quieras. Si volvemos al relieve que veíamos al principio, entrando en Landscape, observa como aquí también tienes su Map, que es exactamente lo mismo que hicimos, podemos exportar y reutilizar posteriormente. Veamos ahora cómo importar. Vamos a repetir el proceso creando un nuevo nivel al que añadimos la esfera celeste y la luz como hicimos antes. Ahora, al crear el paisaje, en lugar de pulsar en crear nuevo, pulsamos en Import from File y desde aquí buscamos el Map que queramos aplicar. Pulsamos en abrir, pulsamos en Import. Si no lo visualizamos, desde aquí, botón derecho, centrarnos en el seleccionado y lo que estamos viendo aquí es el relieve que veíamos antes con nieve. No se le aplica el material, pero sí que aparecen las formas. Vamos a situar un Player Start, Play, y aquí estamos. Este es el relieve que veíamos antes en el paisaje de nieve.
Ahora hay que aplicarle materiales, se le puede añadir vegetación, será lo que veamos en el próximo video tutorial.